La Fundación Justicia y Transparencia en el día de hoy ha convocado a los medios de comunicación a los fines de plantear nuestro más rotundo rechazo a la posibilidad de firmar el pacto eléctrico por la falta de consenso, porque el mismo se torna excluyente, violatorio a los derechos del pueblo dominicano, fundamentalmente de los usuarios del sistema eléctrico, y más aún porque no se ha concluido. El pacto eléctrico, en el caso nuestro, que somos actores convocados por decreto del Poder Ejecutivo para las discusiones, nos sorprende de que hemos recibido del Consejo Económico y Social una comunicación reciente donde se nos convoca, donde se nos invita a que a final de mes acudamos para lo que sería la firma del referido pacto eléctrico. Esto no es viable, esto no es posible, porque el pacto eléctrico, ustedes recordarán, que tiene en ese proceso de discusión más de 5 años. El pacto eléctrico es fruto, precisamente al igual que el de educación, y el que eventualmente se estaría planteando para el tema fiscal, son fruto de la Ley 1-02 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo, que plantea en su artículo 35 el que el Consejo Económico y Social, un órgano constitucional anteriormente dirigido por Agripino Núñez Collado, hoy día por Rafael Toribio, el mismo se aboque a convocar a los diferentes sectores en esa calidad como sector social, además del empresarial, el laboral, pero en el caso concreto de la Fundación Justicia y Transparencia, como sector social, pues hemos estado participando activamente de todo lo que fue ese trajinar. Esas discusiones que en modo alguno pudieron concretarse por las ambiciones desmedidas del empresariado de ese importante sector energético que tienen todo esto secuestrado. Entonces se pretende que aun cuando no conocemos ni siquiera el borrador final, ni la conclusión del mismo, porque no se llegó a ningún acuerdo, nos aboquemos a firmar el pacto que en su oportunidad el propio Partido Revolucionario Moderno se retiró en el 2016, después de tener un año luchando y demandando transparencia internamente, se retiró, se marginó, se apartó de las discusiones del pacto precisamente alegando de que el mismo no respondía ni a su programa ni a la esencia y que no había podido tener tampoco una participación de calidad porque no se lo habían permitido. Ese PRM que además tiene un planteamiento que recientemente hiciera su presidente, el presidente de todos los dominicanos, Luis Abinader, apenas en una locución ayer lunes, en donde está planteando un ambicioso y bien estructurado plan que pudiera eventualmente hasta servir para venderle del superávit que tendríamos, venderle energía a Haití. Entonces, ¿cómo es posible que este pacto, que no se ha concluido y que necesita ser actualizado, necesita ser retomado, y por qué no conteste con lo que está planteando el presidente, cómo estamos hablando de que el mismo sea firmado? Nosotros lo rechazamos y le hacemos la advertencia al señor Rafael Toribio y además como al resto de la matrícula dirigencial del Consejo Económico y Social, de que si lo hacen de forma ilegal, de forma ilegítima, sin observar el debido proceso administrativo, en el caso nuestro, que tenemos toda la calidad porque fuimos fruto y parte de esa discusión y porque así lo hace constar un decreto del Poder Ejecutivo de que somos un actor convocado, estaremos acudiendo a los tribunales de la República para restaurar la institucionalidad ante la eventualidad de este pacto que a todas luces sería fallido. Uno de los puntos que se han negado a consensuar es el planteamiento que nosotros hemos hecho, de que la energía no puede ser, la electricidad, verse como un negocio, sino que tiene que ser un bien público de alto interés social y que como tal debe garantizársele a todo el mundo. De que hay que sacar la clientela política de las sedes, de los órganos, que hay que integrarlo, que hay que dejar ese dispendio, que hay que revisar la factura eléctrica, que hay que revocar todos los contratos, señores, contratos leoninos, dañinos
¿por qué no a lo que es el interés nacional? Contratos donde tenemos plantas por las que pagamos millones de dólares todos los meses, aún estando apagadas, porque apagadas resultan más baratas que si estuvieran prendidas, y tenemos que pagar eso, y eso sale del pueblo dominicano. Para eso nos comisionaron a participar en lo que es este proceso, y tenemos que ser coherentes con la línea que hemos planteado de defensa de ese sector social. De ahí que reiteramos nuestro más profundo rechazo a la eventualidad, a la posibilidad siquiera de que estemos hablando de firmar un pacto eléctrico sin el consenso, y más aún sin que el mismo haya sido concluido. Y reiteramos también la advertencia de que acudiremos a los tribunales. De hecho, en los próximos días estaremos intimando a todos los posibles firmantes de lo que es esta barbaridad, porque no se ha concluido, y el gran testigo de excepción de todo este proceso, después de 5 años, lo es el Partido Revolucionario Moderno, que se marginó, se apartó de esta discusión, porque en su momento entendió que no llenaba las expectativas y que carecía de transparencia. ¿A qué pudieron atribuir estas intenciones de firmar un pacto tan discutido, pero que, como usted señala y otros sectores también lo señalan, hay puntos nodales que aún no han sido consensuados? Pero no puntos nodales que no han sido consensuados, es que estamos hablando de que no se concluyó, se suspendió, se paralizó. Es que no se ha cumplido con la metodología, no se ha cumplido con la institucionalidad. Estamos en presencia no de un acto cualquiera. Quien está generando, quien está en este caso dirigiendo en condición de gerente todo este proceso es el Consejo Económico y Social, que es un órgano constitucional. Esto es un mandato de una ley, la 1-02, Ley Nacional de Estrategia de Desarrollo. Entonces no es posible, así lo hace, lo dicta, lo pauta el artículo 35. Parecería que como hay los apremios de empezar a analizar, a discutir lo que es el pacto fiscal, que es el que está pendiente, quieren entonces en alguna forma festinar lo que es este proceso y sin concluirlo, para darle paso entonces a las discusiones que parecería es un interés del Poder Ejecutivo. Tenemos que concluir, o incluso se puede ir trabajando paralelamente, pero tenemos que cumplir con la metodología y con la conclusión de esto. No es solo que no lo vamos a firmar, estamos rechazando la firma, no lo vamos a hacer, sino que además también vamos a enfrentar la intención de que esto se quiera perfeccionar como un instrumento válidamente jurídico, porque no lo es, porque viola los derechos de la gran mayoría del pueblo dominicano, los derechos fundamentales, y viola ese debido proceso administrativo, en el caso concreto nuestro, que hemos participado, instituido mediante un decreto del Poder Ejecutivo que nos ha convocado para lo que ha sido este trajinar, este proceso, estas tantas discusiones que podemos recoger, que podemos verificar, como en su oportunidad pedimos que fruto de ese consenso en el 2016 se paralizara el pacto hasta reintegrar al PRM, lo que nunca se hizo. O sea que estamos hablando que el principal partido de oposición en aquel entonces estuvo apartado de todas estas discusiones, con los alegatos que planteara en su oportunidad de que el mismo no respondía ni a la transparencia, ni a la institucionalidad, ni a un real consenso. Amén, señores, de que hoy hay que actualizarlo. Son otras las condiciones. Es otro el gobierno que tiene planes muy definidos, como lo ha planteado Abinader, en ese sentido, en ese orden, y que tienen que ser considerados, tienen que integrarse a esta realidad y a este contexto de lo que está planteando a quien le corresponde gobernar, que es al PRM. Esta es la carta que debemos sacar copia. Esta es la carta que nos envía, donde se nos está convocando a lo que sería la firma del pacto. Es una incongruencia, no es viable, no es posible, y nosotros rechazamos. Desde ya estamos planteando que no lo vamos a firmar, y no solo que no lo vamos a firmar, que ante su eventual, su posible perfección como instrumento jurídico, vamos a demandar ante los tribunales. De hecho, vamos a intimarle para que no se alegue desconocimiento del mismo. Una intimación que vamos a hacer extensiva también a los posibles miembros, sobre todo los dueños de este sector a nivel empresarial, que son los que no han permitido que a esto se le dé paso.